En el escenario del crimen, además de un cuerpo completamente calcinado en el asiento trasero de un todoterreno, la Guardia Civil encontró un montón de indicios que permitieron reconstruir lo ocurrido. En el coche, restos de sustancias acelerantes y a varios metros, sangre en el suelo, una chancla, colillas de tabaco, una botella de agua con una huella dactilar y una llave inglesa con restos biológicos oculta entre la vegetación. Todo este material apuntaba a una secuencia de violencia previa al incendio, y la autopsia terminó de fijar cómo murió la víctima. No fue por los golpes ni por un atropello. Juan Manuel seguía con vida cuando el coche empezó a arder. Había inhalado humo. Murió dentro del vehículo por las quemaduras y los gases del incendio. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso del crimen de la Puebla. Un caso muy duro que sucedió en España en el año 2021. Un caso marcado por un triángulo amoroso, por los celos y por el despecho. Una historia en la que una relación que no se rompe del todo acaba cruzándose con otra que acaba de empezar. Y todo termina de la peor manera posible. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza a las 3 de la mañana del 23 de agosto de 2021, en mitad de una calurosísima noche de verano. En la localidad de La Puebla, de Murcia, suena un teléfono. Jessica descuelga y al otro lado se escucha a su hermano Juan Manuel, que apenas puede hablar. Tiene la voz rota y solo acierta a decir: Jessica, me están dando una paliza. La comunicación se corta de golpe. Jessica intenta devolverle la llamada una y otra vez, pero no hay respuesta. No consigue localizarle ni sabe dónde está. Según reconstruirá después la Guardia Civil, en ese momento Juan Manuel está siendo agredido en un paraje cercano. Golpeado, atropellado y finalmente quemado dentro de su propio coche. Apenas 2 horas después de esa llamada, en torno a las 5 de la mañana, otro aviso pone en marcha a los servicios de emergencia. Un vecino de la finca La Ribera Vieja, en la zona de Pozo Estrecho, se despierta con el sonido de un claxon. Al salir de su casa, ve un vehículo ardiendo en un descampado cercano. Llama a la policía local y a los bomberos. Cuando se extinguen las llamas, en el asiento trasero del coche aparece el cuerpo calcinado de una persona. El estado del cadáver impide cualquier identificación a simple vista. Pero la Guardia Civil enseguida empieza a atar cabos. El vehículo es un Hyundai Tucson. Por el número de bastidor saben que el vehículo pertenece a Juan Manuel Rodríguez, un hombre cuya desaparición había sido denunciada por su hermana unas horas antes. La escena queda acordonada y la Guardia Civil inicia la investigación técnico-ocular en aquel bancal de la Puebla, una pedanía de Cartagena rodeada de campos agrícolas, y empieza las indagaciones. El crimen conmociona a una localidad de poco más de 1000 habitantes donde en ese momento no se hablaba de otra cosa. En el pueblo la versión de los hechos empieza a circular con bastante rapidez. Todavía están entre el estupor y la incredulidad, y los testimonios que la Guardia Civil empieza a recoger se resumen prácticamente en lo mismo. Que Juan Manuel era una persona muy poco conflictiva, muy querida, y que a él y a su familia se les apreciaba mucho en el pueblo. Juan Manuel Rodríguez, Juanmi, para todos en realidad, era un hombre joven, divorciado, con una hija. Tenía 34 años y trabajaba como jornalero, y también trabajaba como conductor de un tractor en una empresa agrícola del Algar. Tenía estos dos trabajos porque intentaba darle a su hija todo lo que él pudiera. Por cierto, he oído en otro canal, un canal que sé que seguís muchos, que Juan Manuel tenía 2 hijos, y no es así. Juan Manuel tenía una hija con su exmujer y era el único hijo que tenía. A ver, os digo esto porque sé que muchos veis ese canal y que algunos vais a venir a decirme que si el hijo era de tal o de cual, o que si tenía dos o si tenía uno. Tenía una hija de una relación anterior y estaba, como os he dicho antes, divorciado.
Su vida estaba muy ligada a este entorno agrícola que os he descrito, un paisaje de bancales, caminos de tierra y fincas donde todo el mundo se conocía. Y además la personalidad de Juanmi no encajaba para nada con una pelea, con un ajuste de cuentas entre desconocidos o con cosas más turbias. Sin embargo, en cuanto la Guardia Civil empezó a preguntar en su entorno, enseguida surgió el nombre de Natalia. Natalia era una joven de 18 años en el momento de los hechos, con quien Juanmi había mantenido una relación durante 4 años. Y sí, Juanmi tenía 34 en el momento en que murió y empezó una relación con esta chica cuando él estaba a punto de cumplir los 30 y esta chica tenía 14. Se habían conocido durante una noche de fiesta cuando él ya estaba divorciado y ella era una estudiante de instituto, como os digo, menor de edad. Y aunque en un principio la relación va más o menos bien, siempre tienen altibajos, comienzan a convivir muy pronto. Natalia va a vivir con él a casa de la madre de Juanmi, pero la relación llega a un punto en que empieza a deteriorarse. Hay un montón de salidas de tono y en el último año ya todo el mundo dice que es una relación muy, muy tóxica, con discusiones, una tensión constante y su relación deja muchísimo que desear. La propia hermana de Natalia explicó a la Guardia Civil que su hermana mantuvo una relación sentimental con Juanmi hasta que éste descubrió que presuntamente le estaba siendo infiel con otro chico que se llamaba Agustín. Desde ese momento, Natalia trató de retomar la relación con Juanmi, pese a que continuaba saliendo con Agustín. La propia hermana dijo que Natalia amenazaba a su ex y a su familia, incluida su hija menor, para que volviese con ella. Le acosaba llamándole y le obligaba a estar con ella diciéndole que se iba a quitar de en medio e incluso le dijo que lo iban a encerrar porque le iba a denunciar por estar con una menor de edad. Juanmi llegó a decir a su entorno que tenía miedo de dejar a Natalia. Si era sí o no, no queda claro. Lo que sí se sabe es que Juanmi y Natalia seguían en contacto. Ven, hablan, discuten y la relación nunca termina de cerrarse del todo. Se transforma en algo inestable, con reproches y amenazas cruzadas. Y en medio de todo esto es cuando Agustín, la pareja de Natalia, empieza a sufrir unos celos horribles. Por otra parte es normal, porque madre mía, vaya relación más extraña. Y el propio Agustín empieza a amenazar tanto a Natalia como a Juanmi. Natalia incluso dice que está amenazada por Agustín y que sufre violencia de género. Agustín es un joven con una discapacidad mental leve y problemas de consumo de todo tipo de sustancias. Según él, es adicto al aero, a la coca y a la María. Y el triángulo se vuelve cada vez más tenso. Según la familia de Juanmi, las amenazas empiezan primero por parte de Natalia y después también por parte de Agustín. Y le dicen cosas que... Y a Juanmi le dicen cosas como que iban a quemar la casa con él y su madre dentro, que le iban a quemar el coche o que le iban a hacer algo a su hija. Aún así, en aquel momento, muchos lo interpretan como un momento en caliente, celos, discusiones, una relación descontrolada, y nadie piensa que vayan a cumplir las amenazas. La propia Natalia cuenta que el lenguaje entre ellos había alcanzado ese nivel y que ya era la manera típica de relacionarse. Que ya hace falta tener ganas de estar con alguien con quien estás todo el día peleando de insultos y de broncas. Es que yo hay cosas que no entiendo. En resumen, Natalia mantiene dos relaciones paralelas, una con su exnovio y otra con su nuevo novio, Agustín. Así que la relación de celos de Agustín os podéis imaginar que es estratosférica. Al igual que hizo con Juanmi, la pareja empieza a convivir muy pronto, pero ambos eran muy maduros, no tenían un trabajo estable y terminan viviendo casi de la caridad y ocupando viviendas vacías por la zona de Los Parejos. De hecho, durante el verano de 2021 llegaron a ocupar dos casas distintas en pocas semanas. Finalmente, los padres de Agustín, al verles prácticamente en la calle, les acogieron en su propia casa por un poco por pena. Sin embargo, la convivencia allí no fue nada fácil. La relación entre Natalia y Agustín era muy apasionada, pero muy inestable. Siempre estaban discutiendo y había un montón de celos e inseguridades. Finalmente, los padres de Agustín expulsaron a la pareja de la vivienda debido no solo a las broncas, sino a la falta de responsabilidad. Así que, expulsados y sin un techo fijo, Natalia y Agustín volvieron a deambular de casa en casa. En ese punto, Agustín pidió refugio a un conocido que les dejó quedarse una temporada en una habitación que este hombre tenía en su propia casa.
Esta persona que les había acogido conocía a la familia de Agustín desde hacía mucho tiempo, tenía mucha relación con los padres y entonces sintió bastante pena por los chicos y les dejó quedarse allí. Unos días antes del crimen, Natalia denunció a Agustín por violencia de género y esta denuncia tiene consecuencias legales porque el juzgado de San Javier le condena a trabajos en beneficio de la comunidad y le impone una orden de alejamiento a más de 300 metros de Natalia, que por supuesto no cumple. 2 días antes de la muerte de Juanmi, el 19 de agosto, un juez le impone una segunda pena de 4 meses de prisión por quebrantar esa orden. Según Natalia, la iba a buscar a casa de su madre, se ponía a pitar con el coche en la puerta y a pegarle gritos, y al final Natalia terminaba saliendo de casa y hablando con él. Pero es que otras veces era la propia Natalia la que buscaba a Agustín, así que tan responsable de no cumplirse la orden de alejamiento era la una como el otro. Y así están las cosas cuando llegamos al domingo 22 de agosto de 2021. Las últimas horas de la vida de Juanma comenzaron ese domingo cuando se marchó con un amigo, que se llamaba Coqui, al pub La Perla de Torre Pacheco. Estaban de tardeo tomando unas copas cuando Juanmi empezó a recibir llamadas desde un número de teléfono oculto donde le amenazaban de muerte. Le decía que le iban a prender fuego, entre otras lindezas. Esta situación provocó que Juanmi perdiera completamente las ganas de juerga y decidiera regresar al domicilio familiar de la Puebla. Llegó a casa sobre la 1 de la mañana, cenó un bocadillo y cuando se iba a acostar, de repente, Natalia llegó con su bicicleta a casa de su madre para buscarle. Después de pasar un rato viendo la televisión, Juanmi cogió su coche para irse con Natalia a unos terrenos con unas naves que la familia tenía alquilados a un ganadero para que éste guardara las cabras y los perros. Después, entre la 1:30 y las 2 de la mañana, aparece en casa de la madre de Juanmi, Agustín, la pareja de Natalia, y le pregunta a Jessica, la hermana de Juanmi, que dónde estaba su hermano. Pero esta no le dice absolutamente nada, así que se marcha enfadadísimo, pegando unas voces alucinantes diciendo que sabía que estaba con Natalia. Jessica, bastante consciente de que aquello podía generar una pelea bastante tensa, decide avisar a su hermano de inmediato y alertarle de que este hombre, que está bastante fuera de sí, les está buscando. Le manda un WhatsApp y le dice: te está buscando Agustín. Y él le contesta: voy enseguida. Así que, después de saber todo esto, que lo sabe la Guardia Civil a las pocas horas de encontrar el cuerpo de Juanmi, sin pensárselo 2 veces va a buscar a Natalia y a Agustín para que les cuenten qué leche había pasado esa noche. Y la Guardia Civil va a buscarles precisamente a ese domicilio del amigo de los padres de Agustín, este hombre que les había dado cobijo y que se llevó una sorpresa mayúscula cuando abre la puerta y ve allí a un montón de guardias civiles diciéndole que se querían llevar tanto a Natalia como a Agustín. Este hombre asegura que desconocía por completo lo que había pasado y que en ningún momento había tratado de ocultar a nadie en su casa, sino que simplemente estaban allí viviendo. Después de que les tomaran declaración, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. El juzgado de instrucción número 3 de Cartagena decretó prisión provisional comunicada y sin fianza al entender que existía riesgo de fuga, teniendo en cuenta no solo la gravedad de los hechos, sino que la propia hermana de Natalia le había dicho a la Guardia Civil que tenían pensado irse a vivir a un pueblo de Granada. De hecho, estaban recogiendo todas las cosas y la Guardia Civil les pilló, no les había dado tiempo a recogerlo todo. Durante los primeros interrogatorios, tanto ante la Guardia Civil como ante la jueza de instrucción, los dos negaron haber cometido un asesinato intencionado y defendieron que todo había sido el resultado de una pelea que se les había ido de las manos. Pero a partir de ahí, las dos versiones difieren un poquito. Agustín explica que es adicto y que había consumido mucho aquella noche cuando acudió a buscar a Natalia y a Juanmi. Empezamos a discutir y le golpeé con una llave inglesa pequeña que llevaba para ajustar la rueda de mi bicicleta. Aquí os dejo la llave inglesa pequeña que era para ajustar la rueda de la bicicleta. Empezó a sangrar y decidimos llevarle al hospital. Conducía a Natalia con Juanmi en el asiento de copiloto y Agustín en el trasero. Se desató entonces otra discusión.
Natalia detuvo el coche y ambos hombres bajaron para enzarzarse en una pelea que, según la versión de Agustín, acabó cuando recibió un golpe en la nuca que le dejó grogui. Eran las 3 de la mañana y en ese momento Juanmi aprovechó para llamar a su hermana, diciéndole que le estaban dando una paliza y que iban a acabar con él. Al parecer, Juanmi entonces decidió ir solo por el camino y entonces le atropellamos. Ese plural lo puntualizó después de reconocer que al volante estaba Natalia. El atropello, según explicó el forense tiempo después, le provocó a Juanmi una fractura en una vértebra dorsal que pudo dejarle inconsciente e incapacitado para moverse. Agustín añadió que quisieron socorrerle y llevarle al hospital, pero se perdieron por los caminos rurales con el coche dañado. No pasaba de tercera, decían, y no podíamos salir de allí. Como creyeron que Juanmi, inconsciente, estaba muerto, decidieron borrar su rastro quemando el coche con el cuerpo dentro. Agustín contó que Natalia fue la que decidió quemarle y la que empezó el fuego. Y Agustín cuenta también que logró saber dónde estaban, porque ya os he dicho que estaban en un descampado a las afueras del pueblo que no era fácil de localizar. Bueno, bien, pues que les localizó porque fue la propia Natalia la que le llamó para decírselo. Ahora, la versión de Natalia es completamente diferente. Según ella, no le dijo a Agustín dónde estaban. Fue él directamente el que los encontró en aquel descampado que se llama Los Maines, bastante ilocalizable, que cuando llegó estaba muy alterado, que comenzó a pelear con Juanmi y a discutir a voz en grito, que ella intentó separarles, pero que no pudo. Confirmó que Juanmi tenía una herida en la cabeza que sangraba mucho y que intentó llevarle al hospital. Ellos seguían peleándose en el coche gritándome para que girara de un lado a otro. Yo no sabía qué hacer, estaba muy superada, perdió el control del coche y atropelló a Juanmi, que había decidido salir del vehículo por su propio pie. Añade que fue todo un accidente y además del incendio también se desentiende. Dice que ella no lo hizo, que no estuvo allí, que no tenía nada que ver con eso. Asegura que Agustín le dijo después que no había podido prender fuego al coche como había planeado porque no había prendido la llama y que de ahí no sabe absolutamente nada más. Pero con todo esto y el montón de pruebas que había recabado la Guardia Civil en el lugar de los hechos, el juzgado de instrucción decide mandar a juicio a ambos acusados en un primer juicio que se celebró en verano de 2024. Y digo primero porque, como imaginaréis, no hubo solo uno. En este primer juicio, con todas las pruebas que tenían, los testimonios, los peritos y todo, fueron condenados a 20 años de prisión. En la sentencia se determinaba que habían prendido fuego al vehículo con Juanmi dentro inconsciente después de darle una paliza y que fue precisamente el incendio lo que causó la muerte del chico. Entendiéndose probados estos hechos, los acusados fueron condenados a 15 años por el asesinato, a 4 por detención ilegal y a un año adicional por delito de daños. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó la devolución de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, lo que implicó un nuevo análisis de las evidencias y de todos los testimonios presentados en el caso. Para esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia se basó en un delito de forma y que el veredicto del jurado era muy confuso en relación a ciertos elementos subjetivos y que era obligatorio volver a repetir el juicio con todas las garantías que al parecer se habían saltado con estos dos acusados. Queremos justicia, que paguen los dos por igual, porque los dos son asesinos, los dos le han hecho lo mismo, los dos, lo han matado los dos, lo han quemado vivo, lo han atropellado con su coche, en su propio coche lo han quemado. Queremos justicia, es lo más grande del mundo entero lo que han hecho con él. No se puede hacer más daño lo que ellos han hecho, mucho daño. Justicia, han matado a una persona y han matado a una familia entera. Entonces queremos justicia. Y así fue como se celebró un segundo juicio unos meses después, en el que los acusados dijeron lo que habían dicho hasta ese momento, exactamente lo mismo. Y así fue como unos meses más tarde se celebró el segundo juicio. Un segundo juicio en el que todo el mundo dijo prácticamente lo mismo, es decir, Natalia y Agustín se llevaron la contraria el uno al otro, se tiraron los trastos el uno al otro, los testigos dijeron lo mismo que habían dicho, los peritos lo mismo que habían dicho y los investigadores exactamente igual. Al igual que había pasado en el primer juicio,
El tribunal no se puso ni de un lado ni de otro, no exculpó a ninguno de los dos y consideró probado que tras una pelea inicial y después de atropellar a la víctima, ambos introdujeron a Juan Manuel en el interior del vehículo gravemente herido. En ese momento ya no podía caminar y presentaba al menos una vértebra rota. A pesar de su estado y de que pidió ayuda, no fue trasladado a ningún hospital, pese a que se encontraban a escasos 15 minutos de uno bastante grande. Tampoco le permitieron abandonar el coche y, de hecho, ya antes del atropello habían limitado su libertad de movimientos y tras este volvieron a introducirlo en el vehículo e impidieron nuevamente que saliera. Con Juan Manuel en ese estado, le llevaron de vuelta a las inmediaciones del lugar donde se había iniciado la discusión y allí, con él en el interior del coche, malherido y sin posibilidad de defenderse, prendieron fuego al vehículo con las puertas cerradas. El incendio fue la causa de la muerte de Juan Manuel, que falleció por inhalación de humo y por las quemaduras derivadas del fuego. Madre mía, qué barbaridad. El jurado llega a esta conclusión, entre otros elementos, por las propias declaraciones de los acusados, en las que ambos reconocen que hubo la discusión, que la víctima estaba herida tras el atropello y que decidieron quemar el coche. Sin embargo, ninguno de los dos asume directamente haber iniciado el fuego. Agustín señala a Natalia y ella señala a Agustín. Ambos sostienen que creían que la víctima ya estaba muerta. Pero esta afirmación es rechazada por el tribunal. Los informes forenses acreditan que Juan Manuel estaba vivo cuando comenzó el incendio. Tenía en sangre un 19% de carboxihemoglobina, un nivel que demuestra que inhaló humo. Según los peritos, esa concentración solo es posible si la persona respira durante varios minutos tras iniciarse el fuego. Varios minutos. Dios mío, qué agonía. Y todo esto sin poder moverse. Además, los forenses subrayan un aspecto clave. Con una vértebra rota y en ese estado, Juan Manuel necesariamente tuvo que quejarse. Un cadáver no se mueve ni emite ningún tipo de reacción, por tanto, los acusados debieron percibir que seguía con vida o al menos asumir esa posibilidad. Y a todo esto se suma otro dato. El cuerpo fue encontrado sentado en el asiento trasero. Según los expertos, esa posición no es compatible con la de una persona fallecida o en coma profundo, porque se habría caído, no se habría sostenido sentado. Y eso refuerza la idea de que estaba vivo cuando fue colocado allí. Los agentes que acudieron al lugar también constataron que el vehículo tenía las puertas cerradas, lo que eliminaba cualquier posibilidad de huida. Todo ello llevó al jurado a concluir que los acusados actuaron siendo conscientes del estado de la víctima, aprovechándose de su imposibilidad para defenderse, y esta circunstancia es la que convierte el homicidio en asesinato con alevosía. La investigación de la Guardia Civil también aportó una serie de elementos relevantes. Los agentes que practicaron la detención pocas horas después de los hechos relataron que Natalia llegó a decir en ese momento que se les fue de las manos. Esto significa que habían empezado algo, que se les fue de las manos, pero que su intención ya era la de hacer daño. Y a esto se sumaron los testimonios de familiares y allegados de la víctima que describen un contexto previo de amenazas reiteradas. Hermanos, madre y un amigo cercano relataron que los acusados habían amenazado en varias ocasiones a Juan Manuel, incluso mencionando explícitamente que le quemarían. Otros testimonios, como el de la exmujer de Juanmi, indican que incluso la hija que tenían en común le contaba episodios de amenazas por parte de Natalia hacia su padre. Con todos estos elementos, el jurado considera acreditado que no se trató de un hecho accidental ni improvisado, sino de una acción ejecutada sobre la víctima gravemente herida, sin capacidad de defensa y siendo conscientes al menos de que podía seguir con vida cuando decidieron quemar el vehículo con él dentro. Pero es que además el jurado no solo considera acreditado el asesinato, sino también la detención ilegal. Según las conclusiones, Juan Manuel fue privado de su libertad desde el momento en que, tras la primera agresión, fue introducido en el vehículo sin posibilidad de decidir su destino. Esa situación se prolongó durante todo el recorrido posterior. En un momento dado, la víctima intentó escapar y es entonces cuando los acusados, lejos de cesar la agresión, le atropellan de forma intencionada. Según los peritos de accidentes, no se trató de un impacto accidental. El vehículo fue desviado desde la carretera hacia un camino paralelo para alcanzarle y aplastarle contra una valla. Madre mía.
Y también se considera acreditado que Natalia conducía el coche sin permiso de conducir. En el caso de Agustín, el tribunal da por probado el quebrantamiento de condena, ya que en ese momento tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a Natalia, que se había impuesto hacía unos meses. Y en cuanto a las circunstancias que podían modificar la responsabilidad penal del acusado, como su pequeña discapacidad y el consumo de sustancias, el jurado rechazó prácticamente todas. Porque no consideraron acreditado que el consumo de alcohol o sustancias tuviera una influencia determinante en los hechos, aunque sí consta que las había consumido. Y respecto a la discapacidad, dicen que esto no afecta a su capacidad para comprender lo que hacía o para actuar conforme a esa comprensión. Del mismo modo, también descartaron que actuaran bajo arrebato u obcecación, ya que no se había comprobado la existencia de un estímulo lo suficientemente intenso que provocara una reacción de este tipo. En el caso de Natalia tampoco se aprecia la atenuante de miedo insuperable, porque el jurado entiende que no hay pruebas de que actuara coaccionada o presionada por Agustín, hasta el punto de no poder decidir por sí misma. Así que, finalmente, son condenados. Natalia es condenada por el asesinato a una pena de 16 años y 4 meses de prisión, por detención ilegal a 4 años y 4 meses de prisión, por los daños causados por el incendio a 1 año y 4 meses y por conducir sin permiso a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros. En el caso de Agustín, la pena por asesinato fue de 15 años, por la detención ilegal a 4 años, por el incendio a 1 año y por el quebrantamiento de condena a 6 meses de prisión, en este caso con la agravante de reincidencia. En ambos casos se aplica la atenuante de dilaciones indebidas, lo que reduce parcialmente las penas, pero poquito a poquito. El tribunal impuso además a los dos condenados el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Y además les impuso las siguientes multas. 350.000 euros para la hija que Juanmi tuvo con su exmujer, 220.000 euros para la madre de Juan Miguel, 220.000 euros para su madre, 130.000 euros para la hermana y 110.000 euros para un hermano que no vivía con ellos. Además, se estableció una compensación de 17.642 euros por el valor del vehículo que quedó totalmente destruido en el incendio. Supongo que esto se lo tendrían que pagar al seguro, que el seguro debió compensar a la familia de Juanmi. Y por supuesto, las indemnizaciones comienzan a generar intereses desde el momento de la sentencia, siempre y cuando no se abonen, como ha sido el caso, claro. También deja claro que no concurren circunstancias que justifiquen ni la solicitud de indulto ni la suspensión de las penas, dada su duración, que es muy alta. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso horrible, súper cruel, una muerte que, madre mía, da escalofríos, por parte de dos descerebrados que no sabían hacer otra cosa en la vida más que salir de juerga, beber alcohol y meterse sustancias desde hacía un montón de años, que no trabajaban, que no aportaban nada a la sociedad y que decidieron acabar con la vida de un pobre chico que se relacionó con quien no debía, porque también hay que decir que cuando él tenía 30 años liarse con una de 14, tela, pero no voy a revictimizar a la víctima. Un error, evidentemente un error reprobable que no tenía que haber conducido a lo que condujo. De verdad que es que me parece horrible. Por cierto, sé que sobre este caso hay varias versiones. Yo os digo que he hecho el caso con los datos que hay en la sentencia. Si habéis oído otra versión de los hechos, otra versión de la sentencia, otra versión de la familia, porque sé que hay canales que veis, porque eso me lo dice YouTube, que lo cuentan de otra manera, lo siento enormemente, pero la versión buena, y no es que lo diga yo, es lo que dice la sentencia, es la que habéis escuchado aquí. Así que no vengáis a decirme que si tal dice o que si cual pone o que si tenía un hijo, 2, 3, 4 o 25. Lo que yo os cuento es lo que se considera acreditado que pasó. Así que con este dato me despido del caso de hoy. Decidme, por favor, qué pensáis de él, si pensáis que merecían más condenas, si pensáis que esta gente se va a rehabilitar. Porque Natalia entró en prisión con 18 años y el otro con 24. Van a salir súper jóvenes. Natalia va a salir de prisión con 30 y tantos y el otro va a salir de prisión con 40. Eso sí cumplen íntegras las condenas. Con lo cual vosotros me diréis, toda una vida por delante, espero de verdad que se rehabiliten.
Y bueno, lo que os digo, que no me enrollo más. Hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.